Buenas compañeros, mi nombre es Priscila María Beleño Mesa y hoy les voy a estar hablando sobre la industria petrolera. Primero que todo necesitamos saber qué es el petróleo. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como oro negro, petróleo crudo o simplemente crudo. Es un recurso no renovable que se encuentra saturado en la porosidad de las rocas. El origen del petróleo. Marcel Berthelot consideraba que el petróleo era el producto de la acción del agua y del dióxido de carbono sobre los metales alcalinos. Sin embargo, las abundantes pruebas acumuladas por los estudios de la química y de la geología, así como de los materiales orgánicos asociados, han hecho evidente el origen orgánico de los hidrocarburos. Posteriormente, gracias al desarrollo de la geología del petróleo y particularmente de la química orgánica y la geoquímica del carbón y del petróleo, durante la segunda parte del siglo XX, se ha establecido formalmente el origen orgánico y evolución de los hidrocarburos de las rocas sedimentarias de la corteza terrestre. La materia orgánica fósil que se encuentra en los sedimentos y en las rocas es la precursora del petróleo. Esta se origina a partir de la materia orgánica que ha sido transformada durante millones de años, a causa de las altas presiones y el aumento de temperatura que ocurren cuando los sedimentos son sepultados y evolucionados mineralmente en el interior de los estratos de la corteza terrestre. La materia orgánica que se encuentra en los sedimentos está constituida por todos aquellos materiales que proceden de los organismos vivos, plantas y animales que han vivido en las épocas geológicas pasadas. Composición del petróleo. El gas de síntesis o de refinería, el cual es utilizado en la propia refinería como combustible en los diferentes procesos que conllevan la producción de los derivados del petróleo crudo. Los gases licuados del petróleo corresponden a los gases propano y butano que se emplean como insumos en los procesos de refinación. La gasolina comprende una gama de productos destinados a los motores de combustión interna de transporte vehicular. Las naftas, algunos productos de petróleo crudo que han sido tratados para su acondicionamiento y uso posterior en la industria petroquímica. Los querosenos, que se utilizan principalmente como combustibles en las turbinas a reacción de aviones. Los gasóleos, productos de amplio uso como combustible en motores de vehículos pesados y trenes o como energético para uso industrial y doméstico en algunos países. Se conoce como el término genérico diésel en algunas regiones. Los fuelóleos, productos utilizados como energéticos para generar energía eléctrica en el sector industrial. Los lubricantes, de los cuales existe una amplia gama, los cuales son utilizados en la industria automotriz. Características del petróleo. Densidad. El petróleo es más liviano que el agua. Olor. Es característico y depende de la naturaleza y composición del aceite crudo. Los hidrocarburos no saturados dan olor desagradable debido al ácido sulfídrico y otros compuestos de azufre. Los petróleos crudos tienen olor aromático. En otros aceites el olor varía dependiendo de la cantidad de hidrocarburos livianos y de las impurezas. Color. El color del petróleo varía de amarillo a rojo pardo y negro por luz reflejada. El aceite crudo es usualmente verde debido a la fluorescencia. Los aceites medianos color ámbar, los aceites más pesados son oscuros. Por lo general, su tonalidad se oscurece con el aumento de su peso específico, que se incrementa al aumentar su porcentaje de asfalto. Viscosidad o resistencia al flujo. Se mide por el tiempo necesario para que una cantidad dada de petróleo fluya a través de una pequeña abertura. Volatilidad. En el petróleo crudo depende de los puntos de ebullición de los diversos componentes. Tensión superficial y fuerza. Son propiedades físicas que tienen un papel importante en la migración de hidrocarburos a través de las rocas de la corteza terrestre. La tensión superficial del petróleo que contenga gas disuelto es extremadamente baja. Las bajas tensiones superficiales tienden a disminuir los efectos de la fuerza capilar en el desplazamiento del petróleo crudo.
en medios porosos mediante gases a alta presión. El agua tiene mayor fuerza capilar que el petróleo. En consecuencia, puede esperarse que el agua ocupe los poros más pequeños, forzando al petróleo hacia los poros mayores. Fluorescencia es el aspecto que presentan los hidrocarburos líquidos y gaseosos por efecto de los rayos infrarrojos. Obtención del petróleo. Los yacimientos de petróleo se pueden descubrir de diversas maneras, principalmente estudiando la geología de la región. Un geólogo experto en el estudio de la estructura interna de la Tierra puede saber, observando la superficie terrestre, si una región puede haber sido ideal para la formación de petróleo. Así es que conociendo en qué tipo de formaciones rocosas es más factible encontrar el petróleo, se procede a realizar pruebas varias que pueden incluir explosiones subterráneas, para luego estudiar las ondas sísmicas que produjo la explosión, que permitirán conocer qué hay exactamente bajo la tierra. Así entonces se crea el pozo petrolero, que se realiza perforando un largo agujero a través de las capas geológicas hacia el yacimiento petrolífero. En el agujero taladrado por la maquinaria especial se coloca una tubería de acero que provee integridad estructural al hueco. Arriba, en la superficie, se coloca una maquinaria con una serie de válvulas que le suele llamar árbol de Navidad, que se ocupan de regular la presión y de controlar el flujo del petróleo. Allí abajo hay presión suficiente como para que una vez se haya realizado el agujero, el petróleo suba por sí solo. Pero esto sucederá mientras haya presión, la que empieza a bajar a medida que la reserva se vacía. Así que comenzará una segunda etapa, que es la de forzar la salida del petróleo, inyectando más presión a la reserva. Esto se logra inyectando agua, aire y dióxido de carbono, reinyectando gas natural. Cuando la presión sigue siendo insuficiente o por alguna razón se quiere obtener el petróleo más rápido, lo que se hace es calentarlo para volverlo menos viscoso, lo que permitirá que suba más rápido y más fácil. Esto se hace inyectando vapor en la reserva. Generalmente, para que esto no encarezca la extracción en sí, se hace por cogeneración. Esto consiste en utilizar una turbina eléctrica para la generación de electricidad, con el gas que también sale del pozo, que sirve para hacer funcionar los mecanismos de extracción, a veces incluso bombas que aceleran la salida del petróleo, y a la vez como un subproducto que genera calor, que es transformado en vapor y enviado hacia la reserva para aportar presión. ¿Qué se obtiene a partir del petróleo? Se obtiene gasolina, detergentes, caucho sintético, gasóleo de calefacción, fertilizantes y pesticidas, aditivos alimenticios, maquillajes, pinturas, medicinas, fibras sintéticas, plásticos y gasóleo. Aplicaciones industriales del petróleo. Obtención de gasolina. Uno de los combustibles de mayor demanda en el mundo es la gasolina en sus diversos octanajes posibles, ya que es el mayor rendimiento comparativo, ofrece de cara a otras sustancias combustibles, con un impacto aceptable en la emisión de residuos tóxicos y gases que contribuyen con el cambio climático. Producción de plásticos. Los plásticos son polímeros artificiales obtenidos a partir de síntesis de compuestos orgánicos derivados del petróleo, para su posterior fusión, moldado y enfriamiento, proceso que les atribuye sus variadísimas formas posibles y su posterior resistencia a la calefacción doméstica. Si bien existen dispositivos de calefacción urbanos que funcionan gracias al consumo de electricidad y no de sustancias inflamables, es posible dar con muchos cuya generación de calor corresponde a la combustión constante, como el gas, principalmente butano y propano, obtenidos durante la destilación de petróleo. Generación de electricidad. Dada su enorme capacidad de combustión, el petróleo y muchos de sus derivados inflamables son empleados para alimentar las calderas de las plantas de generación de electricidad. Producción de nylon. Es cierto que alguna vez el nylon se produjo de resinas naturales, pero hoy en día es mucho más simple y económico obtenerlo a partir del benceno y otros hidrocarburos aromáticos, como los ciclohexanos, fruto de la refinación del petróleo. Producción de acetona y fenol.
La acetona y otros solventes orgánicos muy empleados en la actualidad en la elaboración de limpiadores, quitaesmaltes y otros productos de esta naturaleza son fácilmente sintetizables a partir de los hidrocarburos aromáticos del petróleo, sobre todo del cumeno. Obtención de queroseno. Este combustible, también llamado queroseno o camfín, se obtiene a partir de la destilación del petróleo y tiene una densidad intermedia entre la gasolina y el diésel. Se lo utiliza como combustible en las turbinas a gas y motores a reacción, en la preparación de disolventes o en la calefacción. Creación de fertilizantes. Muchos subproductos de la industria petroquímica son compuestos nitrogenados o sulfatados que, añadidos a la tierra, proveen a la vida vegetal de un importante empuje nutritivo. Estos abonos se emplean en la agricultura y en la experimentación biológica. Obtención de olefinas ligeras. Se llama así al etileno, propileno y buteno, sustancias obtenibles durante la refinación del petróleo y que proveen de insumos básicos a industrias tan disímiles como la farmacéutica, la fabricación de ruedas para vehículos, plásticos y fibras sintéticas para la industria textil, fabricación de pesticidas y herbicidas. Acompañantes agrícolas de los fertilizantes, los pesticidas y herbicidas para combatir insectos, hongos, hierbas parásitas y otros obstáculos de la producción agrícola. Suelen contener silenos, amoníacos y amidas, obtenidos por la industria petroquímica a través de diversos procesos de separación de compuestos orgánicos y de tratamiento químico. En las industrias petroleras. Promover y mantener el mejor estado físico de los trabajadores petroleros. Evitar el desmejoramiento de la salud causada por las condiciones de trabajo. Protegerlos contra los peligros de cualquier naturaleza provenientes de las operaciones propias de la industria. Proteger las instalaciones, equipos y propiedades con el fin de garantizar las fuentes de trabajo y mejorar la productividad. Del petróleo en el medio ambiente. Crea una capa sobre la superficie marina que impide la entrada de luz en el agua, afectando procesos como la fotosíntesis. Contaminación aguda que puede llevar a la muerte de muchos organismos. A más largo plazo puede ocasionar daños en el ecosistema reproductivo y de alimentación de los organismos de estos. ¿Cuáles son los ecosistemas más afectados por un derrame de petróleo? Son los ecosistemas que dependen de algas y plantas. Arrecifes de coral, porque muchas de las algas que viven en simbiosis con los corales pueden morir. Especies que viven en la parte superficial del mar, como tortugas, delfines y ballenas, que tienen que salir a la superficie para tomar aire. A las aves se les impregnan en las plumas, con lo que pueden perder la capacidad de aislamiento que les da el aceite natural y terminan muriendo por hipotermia. ¿Cómo se limpia un derrame de petróleo? El petróleo es siempre tóxico. Tocarlo o aspirarlo puede producir graves problemas de salud. Los disolventes utilizados para limpiar el petróleo son también tóxicos y pueden producir graves problemas de salud. Las mangueras de alta presión que comúnmente se usan para sacar el petróleo de las rocas hacen que el petróleo se vaporice, lo que se le hace más fácil de aspirar. Esto puede dar lugar a problemas de garganta y de pulmones. La empresa responsable de los derrames y de la limpieza debe brindarle toda la ropa protectora necesaria a su personal. Esto incluye trajes, guantes, botas y respiradores, lentes de seguridad y gorros. Trabajar muchas horas en el agua contaminada o exponiéndose a disolventes puede causar graves problemas de salud. Es mejor trabajar pocas horas y descansar lejos de los vapores tóxicos durante los turnos. En la limpieza del derrame de petróleo se pueden usar dispersantes químicos para descomponer el aceite y acelerar su biodegradación natural. Los dispersantes rompen la mancha en gotas de aceite, lo que facilita que el aceite y el agua se mezclen y que la mancha sea absorbida por el sistema acuático.